Hola lectores y lectoras, aquí está la maestra Daniela, muy emocionada para leerles este lindo libro, Charruco, el arqueólogo peruano, Julio Ceteo por Mónica Brown, ilustrado por Elisa Chavarrí. Eche un vistazo a la portada. ¿Qué estás aprendiendo sobre Julio? ¿Notaste lo que Julio tiene en la mano? Sí, ese es un antiguo artefacto peruano. Los arqueólogos son personas que estudian el pasado excavando y interpretando objetos. Este libro es una biografía o, como lo llamamos, narrativa de no ficción, que es un género de libro muy especial, porque para entenderlo debemos pensar en lo que sabemos sobre la lectura de ficción, de los cuentos, y lo que sabemos sobre la lectura de no ficción. Si lees las biografías como cuentos, puedes pensar en las personas como personajes de un libro de ficción que enfrentan desafíos y los superan. Si lees las biografías como información o como no ficción, puedes pensar en los temas del libro. Por ejemplo, en este caso, la arqueología peruana. Pensando en los dos lentes que usamos para leer las biografías, ¿en cuál vas a enfocar hoy? O quizás quieres pensar en los dos. Hoy yo voy a leer esta biografía como un cuento y como un libro de no ficción. Yo sé que las biografías están escritas para enseñarnos sobre personas que han cambiado el mundo y cuando las leemos queremos descubrir cuáles son los rasgos de carácter que ayudaron a esas personas a hacer cosas tan importantes. Entonces, hoy yo voy a concentrar en los rasgos del carácter de Charuco y voy a usar el mapa mental de burbuja porque yo sé que este mapa se puede usar para describir cosas. También yo voy a tratar de enfocarme en aprender sobre la cultura peruana, la cultura indígena. Voy a usar cajas y puntitas para organizar la idea principal y los detalles. ¿Quieres hacerlo también? ¿O tal vez quieres hacer algo diferente? Tú tienes que decidir. Lo importante es que aprendamos sobre Charuco, este arqueólogo tan importante. Antes de empezar, por favor, busquen una hoja de papel o usar tu diario de viaje y puedes preparar tu hoja con el título del libro, con la bandera como yo estoy haciendo, o puedes hacerlo como tú quieras. Y por supuesto, ya reconoces que cada vez que veas este lápiz, vamos a tomar apuntes visuales para enfocarnos y para mejorar nuestra habilidad de entender lo que estamos aprendiendo. Esta historia tiene lugar en Perú. Aquí puedes ver un mapa de Perú que está ubicado en Sudamérica. ¿Qué estás aprendiendo sobre Perú a través de este mapa? Perú es el tercer país más grande de Sudamérica después de Brasil y Argentina. Se compone de una variedad de paisajes, desde montañas y playas hasta desiertos y selvas tropicales. La mayoría de la gente vive a lo largo de la costa del Océano Pacífico, donde se encuentra la capital Lima. Aquí la puedes ver con la estrellita. La segunda cordillera más alta del mundo pasa por Perú. Estos picos, llamados los Andes, son tan altos que los antiguos incas pensaron que eran dioses. Corren de norte a sur y se pueden ver desde las playas de Perú a 50 millas de oeste. ¡Wow! El pico más alto, el monte Huascarán, tiene 22.205 pies de altura. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Ok, ya estamos listos para leer.
Esta es la historia de Julio Ceteo, uno de los arqueólogos más importantes de todas las Américas. Nació en el Perú el 11 de abril de 1880, bajo la sombra de los Andes, en la escarpada zona montañosa a las afueras de su capital, Lima. Julio y su familia eran indígenas. Sus ancestros habían habitado esta región del Perú por varias generaciones. Hablaban quechua, el idioma del gran imperio inca que aún había mucha de la población indígena del Perú. De niño, Julia era valiente y curioso. Por eso lo llamaban Charuco, que significa valiente en quechua. Charuco siempre buscaba, examinaba y exploraba las cuevas y los antiguos cementerios en las laderas de los picos nevados de Pariacaca, en los Andes. Le fascinaban los huesos, la cerámica y todos los misterios escondidos bajo la tierra. Nada le daba miedo a Charuco, ni siquiera los cráneos que él y sus hermanos descubrieron en las antiguas tumbas. ¿Qué van a escribir ahora? ¿Cuáles dibujos van a hacer? ¿Quieres ver lo que yo hice? Aquí yo empecé mi mapa mental de burbuja. Aquí tengo el nombre de Julio adentro. Y aquí yo tengo el adjetivo curioso y un detalle que apoya este rasgo, porque exploraba las cuevas y esta muestra que es curioso. Y valiente, y aquí yo tengo un cráneo que descubrió en la cueva. Y aquí empecé mis cajas con puntitos sobre la idea de la cultura indígena de Perú. Y aquí yo tengo que hablaban quechua y que ha habitado la región por mucho tiempo. ¿Ustedes escribieron algo parecido o algo diferente? Los indígenas del Perú fueron maltratados y discriminados por siglos. Esto comenzó en el siglo XV, cuando los soldados españoles invadieron el Perú. Los españoles buscaban oro y cuando lo encontraron, se quedaron con la tierra y su riqueza. Lograron el control, matando a grandes cantidades de indígenas peruanos y rechazando sus creencias. Los españoles destruyeron templos y ciudades en búsqueda de poder y fortuna. A pesar de que los españoles trataron de destruir el lenguaje, la cultura y las costumbres de los indígenas del Perú, familias como la de Charuco los mantuvieron y transmitieron de generación en generación. Cuando escuchaba las historias de sus ancestros que le contaba su padre, Charuco se sentía orgulloso de su herencia cultural. Pensaba que todos los peruanos, no solo los indígenas, deberían conocer esas historias para sentir el mismo orgullo. Toma un minuto para escribir lo que estás aprendiendo sobre Charuco y sobre la cultura indígena de Perú. Te voy a enseñar lo que yo hice. Aquí agregué la característica orgulloso de su herencia y puse allí una llama. Y agregué que la cultura indígena era maltratado por los españoles por sus riquezas, sus oros, pero que ellos se mantuvieron sus costumbres y su orgullo de la cultura. Los cráneos que Charuco y sus hermanos descubrieron en las tumbas resultaron ser humanos. Su padre los envió a científicos en Lima que querían estudiarlos para aprender más sobre los ancestros peruanos. Para Charuco,
Las calaveras representaban más que restos del pasado. Él sentía que formaban parte de sí mismo, de su presente y de su futuro. En la escuela donde le decían Julio, Charuco era un estudiante excelente. Su tía favorita, María, era empleada doméstica en el Palacio del Gobierno en Lima y quiso ayudarlo a continuar sus estudios. Para ello, decidió utilizar parte de su salario para llevar a Julio a estudiar en la ciudad. Una mañana de 1893, cuando Julio tenía solo 12 años, viajó a Lima a caballo con su papá. Dejar a su familia, a su hogar, no fue fácil. Julio hizo honor a su apodo y fue valiente. Ansiaba aprender y hacer nuevos descubrimientos. 2 años después de que Julio se mudara a Lima, murió su papá. Aunque su tía María seguía pagando la matrícula de su escuela, Julio tuvo dificultades para costear sus gastos en la ciudad y continuar sus estudios. Aún así, nunca se dio por vencido. Ganó dinero cargando las maletas de los viajeros en la estación de trenes. También trabajó en el consultorio de un cirujano. A Julio le fascinó lo que aprendió allí y esto lo inspiró a estudiar medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¡Wow! Ya hizo tantas cosas este Charuco. ¿Qué vas a escribir ahora? Aquí es lo que tengo yo. Yo puse que Julio también, otro rasgo de él es que es inteligente. Fue un estudiante excelente y estudió medicina. Y que otro detalle que muestra que él es valiente es que se fue a estudiar a la ciudad solito cuando solo apenas tenía 12 años. En la Facultad de Medicina, Julio conoció al hijo de Ricardo Palma, un escritor peruano famoso que fue director de la Biblioteca Nacional de Perú. A Palma le llamó la atención la inteligencia y la curiosidad de Julio y pronto lo contrató para trabajar en la biblioteca. Un día en la biblioteca, Julio halló un artículo sobre los cráneos que él y sus hermanos habían encontrado de niños. Este descubrimiento volvió a despertar el orgullo que Julio sentía por sus ancestros. Decidió aplicar lo que había aprendido en la Facultad de Medicina para estudiar la historia de los indígenas de su país. Julio comenzó a examinar los cráneos él mismo. Halló evidencia de cirugías exitosas en ellos. También estudió momias, identificó enfermedades comunes de la época y sus tratamientos. Julio dedujo que sus ancestros indígenas habían sido curanderos brillantes y hábiles. Unos años después, Julio escribió un informe sobre sus descubrimientos que recibió premios y impresionó a los intelectuales más importantes del Perú. Desde ese momento, toda Lima comenzó a hablar de Julio Ceteo y del amplio conocimiento que poseía sobre sus ancestros peruanos y su historia. Después de graduarse de la Facultad de Medicina en 1909, Julio se embarcó hacia Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Harvard. Allí se enfocó en la antropología y la arqueología y aprendió más sobre los antiguos pueblos americanos por medio del estudio de huesos, herramientas y otros objetos que estos habían dejado atrás. Julio recibió su doctorado de Harvard en 1911. De allí viajó a Europa para continuar sus estudios y para enseñar. Regresó a Perú en 1913 y trabajó como arqueólogo en el Museo de Historia Natural de Lima. Julio se dedicó a observar y a documentar las ceremonias de los indígenas y sus prácticas,
agropecuarias. Esto lo ayudó a comprender más sobre la vida cotidiana de sus ancestros peruanos. Aprendimos mucho sobre los rasgos de Julio de Charuco y más sobre la cultura indígena. Toma un segundito para tomar tus apuntes visuales y yo voy a hacer igual. Yo agregué aquí que la cultura indígena habían curanderos brillantes que hicieron cirugías y que unos detalles que muestran que Julio era muy inteligente fueron que estudió arqueología en Harvard y agregué algo más a la característica de ser orgulloso porque descubrir este artículo sobre los cráneos que mandó su papá a Lima, él se puso aún más orgulloso de su herencia indígena. En 1919, Julio descubrió algo increíble mientras trabajaba en la zona arqueológica Chavín de Huántar, cerca del río Marañón, al norte de Lima. Allí encontró obras de arte, estructuras y otros tipos de evidencia que demostraban que la cultura indígena Chavín se había establecido en la zona hace más de 3,000 años, convirtiéndose así en la cultura peruana más antigua de todas las que se conocían hasta este momento. Antes de este descubrimiento, los científicos creían que la cultura peruana indígena se había originado en América Central, México, incluso China. Julio tuvo el valor de contradecir estas creencias comunes y finalmente los científicos admitieron que tenía razón. La cultura peruana se había desarrollado en su propia tierra. En 1927, Julio comenzó a investigar la zona arqueológica de los antiguos Paracas, un grupo indígena que había vivido al sur de lo que hoy es Lima, más de 2,500 años, hace más de 2,500 años. Los Paracas poseían un tremendo conocimiento sobre el agua y los sistemas de irrigación y también crearon uno de los tejidos más hermosos del mundo. Julio también descubrió un antiguo cementerio con momias que mostraban la forma en que los Paracas rendían homenaje a sus muertos. ¿Qué más aprendiste sobre la cultura indígena de Perú y sobre Julio? Aquí yo agregué los sitios arqueológicos de Chavín de Huántar y Paracas y las momias que descubrió Julio. También debajo de la idea que era valiente, yo agregué que contradijo las ideas del tiempo. Y esto muestra que realmente tuvo coraje porque es muy difícil decirles a los líderes que están cometiendo un error. Durante toda su vida, Julio buscó, examinó, exploró y trabajó para proteger y preservar los tesoros históricos de su país que encontró por su camino. Pero eso no le bastó. Creía que lo que había descubierto en Chavín de Huántar, Paracas y otras zonas arqueológicas pertenecía a todos los peruanos. Deseaba que todos conocieran la belleza de sus ancestros y la historia viva de los indígenas del Perú. En 1939, el deseo de Julio se convirtió en realidad, cuando se convirtió en director del nuevo Museo de Antropología, donde pudo compartir sus descubrimientos con todos los peruanos. Julio C. Tello falleció el 3 de junio de 1947. Fue el primer y más importante arqueólogo indígena del Perú.
y continúa siendo muy querido por su gente. Antes de sus descubrimientos, la historia indígena peruana había sido relatada por forasteros y se había enfocado en acontecimientos ocurridos después de la conquista española. Julio demostró que la historia de Perú había comenzado mucho antes. Las grandes civilizaciones de su país tenían miles de años. Gracias a un señor inteligente, valiente y curioso, conocido como Charuco, hoy personas de todas partes del mundo conocen la larga historia del Perú y su cultura y tradiciones indígenas. Ahora los peruanos cuentan sus propias historias. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Toma un minuto para sacar tus últimos apuntes visuales y también pensar en las lecciones que nosotros podemos llevar de este libro y aplicar a nuestras vidas. ¿Y qué fueron las ideas principales, las ideas más importantes de este libro? Puedes ver aquí abajo. Puedes ver que abajo agregué que también trabajó en el Museo de Antropología, que era orgulloso porque estudió su cultura y que la lección que nosotros podemos llevar de ese libro es contar nuestras historias es importante, que contar nuestras propias historias es importante, porque nosotros traemos una punta de vista muy única. Y la idea principal para mí fue la cultura peruana indígena es fuerte y tiene sus raíces en su propia tierra. Podría ser que la idea principal que encontraste tú era diferente o parecida, o también que encontraste lección que yo no encontré. Por eso es muy importante que nosotros tomamos apuntes visuales que tienen sentido para nosotros mismos. Gracias por tomar este tiempo para leer conmigo y nos vemos muy pronto. Adiós. Esta es la historia de un corazón que andaba por el mundo buscando una razón para vivir, una razón para morir, una razón para seguir latiendo al ritmo que marcaba el viento, una razón para vivir la vida de día y de noche y de día, y latir sin parar buscando la verdad al ritmo de un guaguancó. Corazón de cristal.